Peticiones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo verdad del reino, tratando de que que el Espíritu Santo sea el que me ilumine las verdades que ya están reveladas en las Escrituras concerniente al pensamiento de Dios, concerniente al pensamiento de los hombres y concerniente al pensamiento de las tinieblas. En una ocasión pregunté en una iglesia cuántos quieren conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La gente levantó las manos. Y después dije, ¿cuántos quieren conocer a las tinieblas, al diablo, a los demonios? Y nadie levantó la mano. Siempre he dicho, pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Pablo dijo, no ignoréis las maquinaciones del diablo. La palabra maquinación es la palabra planes, planes, proyectos. De modo que el trabajo como maestro es estudiar las Escrituras para descubrir el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a mi favor? A favor del mundo. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a mi legado, mi herencia, mi bendición? De lo que yo soy, tengo y puedo en lo que Dios hizo en Cristo Jesús por el Espíritu. ¿Cuál es el pensamiento de los hombres? Hombres que hablaron en forma tergiversada, distorsionada, y hablaron cosas que están escritas y que en lo que dijeron se lo atribuyeron a Dios, y resulta que Dios no tiene nada que ver con lo que los hombres dijeron. Pero está escrito, eso fue inspirado, eso está escrito allí. Pero no es palabra de Dios, palabra de un hombre que habló, se equivocó en lo que dijo, pero está escrito. ¿Y cuál es el pensamiento de las tinieblas? Esto es, soy el representante, Satanás, los demonios y hombres que las Escrituras hablaron influenciados por Satanás. En esta ocasión quiero hablar acerca del pensamiento de Dios en relación a la persona del Espíritu. De eso es lo que estamos hablando, estamos conversando eso. ¿Cómo tan fácilmente se hacen planes y proyectos para pecar en contra de la persona del Espíritu? Oiga bien, preste atención, yo lo hice. José Briceño lo hizo. Un hombre, una persona totalmente, en mis comienzos, no sé si decir en mi niñez y mi adolescencia, ¿sí? Porque Juan te escribe a los niños, a los adolescentes y a los adultos, hablando en Cristo, los tiempos que se van dando según la formación de un carácter, nuestra edad se va dando en Dios. En mi niñez espiritual, aún en mi adolescencia, cometí horrores, me sumergí en los pecados más horrendos y más sucios que usted pueda imaginar en cuanto a inmoralidad sexual. Tuve prácticas de algunos de ellos, no quiero entrar en detalles porque no soy de los que voy a lo profundo de la mar para sacar los pecados que ya Dios lanzó para allá. No tengo por qué ir y venir a decirlos acá, por eso es ser un buzo espiritual. Eso está sepultado, de eso fui limpio por el poder de la sangre de Jesús. Cometí las más grandes traiciones, hice planes y proyectos para pecar. Y ¿dónde estaba el Espíritu en mí? Morando en mí, estaba en mí. Pero ¿por qué hice todas esas cosas? La primera razón es que ignoraba a la persona del Espíritu Santo. En la iglesia nunca. Es lamentable, pero la iglesia donde yo me congregué, en sus liturgias, escuché a mi pastor hablar acerca de la persona del Espíritu por una forma muy leve, muy elemental, muy superflua. Inclusive en sus mensajes los escuché decir donde ya los dones del Espíritu para este tiempo ya no se dan, que eso fue y se dio en la iglesia de los primeros cristianos. Por eso siempre he dicho que la persona más ignorada en nuestras congregaciones, no en todas pero las hay, es el Espíritu Santo, es el que está con nosotros ahora. Y no se me enseñaron las verdades. La neumatología la vine a aprender ahora, donde Dios me dijo, siéntate que te voy a hablar acerca de la persona del Espíritu. Esa persona que Jesús te dejó, esa persona por la cual funge como un padre
como un ayudador, como un abogado, más que un consolador, como el que te guía, te enseña, te instruye, te corrige, como el que cuando entras en un estado de mente cauterizada, antes de ser reprobado, Él trabaja como el que te redarguye, no te convence, porque Él convence al mundo de pecado, no a la iglesia. La iglesia fue convencida. Él te redarguye de pecado. Cuando acabas o cuando calla la voz de la conciencia, que ya tu espíritu que ha nacido de nuevo no habla, no se manifiesta en contra de lo que estás haciendo, porque ya callaste la voz de la conciencia, entraste en un estado de mente, el Espíritu Santo opera y te redarguye de pecado. Él convence al mundo de pecado, pero a la iglesia la redarguye de pecado, te hace ver lo mal que estás. Ese Espíritu Santo que con todo y que caí en el pecado más horrendo, más sucio, la traición, la mentira, el engaño, para ustedes contar los resentimientos, nunca se fue, siempre ocupó la obra de preservación, nunca. El Espíritu Santo, cuando entró en ti, tú aceptaste el plan de salvación, fuiste sellado, esto es decir, Dios a través del Espíritu colocó en ti la justicia y la vida, y Él pasó a ser morada o el morador. Te voy a decir, pasaste a ser morada del Espíritu, el moro en ti. Desde que Él entró en ti, Él nunca se ha ido de ti, nunca se ha ido, nunca se va, Él siempre está en ti. No es lo que me enseñaron, que cuando tú cometes un pecado, el Espíritu Santo sale y va el demonio y busca 7 más y entran, y cuando te reconcilias entran los 7 demonios que estaban allí, salen los 7 demonios que estaban allí, entró el Espíritu Santo que te vuelve a recargar, sale el Espíritu Santo y va a buscar 7 más y se va multiplicando las cosas con los demonios. Eso no es bíblico, eso no es escritural, porque cuando Jesús habló del espíritu inmundo que va a sus lugares secos y vacíos y regresa y consigue la casa vacía, barrida, limpia, busca 7 y viene y mora. No está hablando de la iglesia. Cuando Jesús dijo eso no existía la iglesia, Jesús está hablando del estado postrer en la que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio, porque Jesús termina el pensamiento diciendo: así pasará esta generación perversa. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no está hablando del creyente, está hablando de un hombre común. No existía la iglesia cuando eso. El Espíritu siempre estuvo conmigo, he estado allí, aunque lo he ignorado en muchas cosas. Él siempre ha estado allí, trabajando en medio de mi ignorancia. Por eso le doy gracias a Dios, que Él trabajó en medio de mi ignorancia, cuanto más ahora que le conozco. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no le daba la debida honra, el debido respeto y la debida consideración al Espíritu Santo? Comento algo que dijo Charles Swindoll en uno de sus libros cuando lo leía. Decía que nuestras congregaciones es como un leprocomio. Un leprocomio es aquel lugar donde atienden y asisten a los enfermos que están contaminados con lepra. Y la lepra es un tipo de enfermedad donde la carne se cae por pedazos. La piel y la carne se cae por pedazos del cuerpo del ser humano. Los miembros se van cortando y se van cayendo. Él decía que nuestra iglesia es como un leprocomio. Seguí leyendo y entendí sus pensamientos. Y yo dije, wow, qué verdad hay acá. La quiero transmitir. Un leprocomio donde ahí tenemos ministros. No son todos, pero los hay. Hay hombres que han entendido el valor de la santidad, el valor del espíritu, el valor de la honra, del honrar, del saber honrar al conjunto de la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso lo entiendo yo. Sí los hay, hombres apartados y consagrados para Dios, sí los hay, pero hay un montón que no les interesa eso. Y él decía que nuestra iglesia está llena de ministros que suben a los púlpitos donde la moral, la ética, la responsabilidad, la santidad, la seriedad y el respeto por lo sagrado se cae por pedazos de la vida de los hombres. ¿Dónde está el espíritu en ellos? Ya lo dije, está en ellos. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacía yo en lo personal? Porque no tenía ni la mayor idea del conocimiento de lo que es el valor, el costo y el precio del espíritu.
Jesús fue un hombre guiado y dirigido por el Espíritu. Nada de lo que Jesús hizo en cuanto a milagros los hizo él, ni apeló a su divinidad. Los hizo fue por el Espíritu que estaba en él. Echó fuera demonios por el Espíritu, sanó a los enfermos por el Espíritu. En una fe que tenía una palabra que Dios le dio, en la autoridad que recibió y el Espíritu que estaba en él. El poder emanaba de él. La mujer de flujo de sangre tocó su vestido y el poder de Dios salió. El Espíritu de Dios emanó y salió de él y sanó a los enfermos. Y ese Jesús le dio tanta importancia y tanto valor a la persona del Espíritu, a la morada del Espíritu en los hombres, a la vida, a la justicia y la vida que viene por el Espíritu en medio de los hombres, para después la morada. Le dio tanto valor que en una ocasión, usted lo ha leído, hoy lo va a entender, usted lo ha leído, cuando la Biblia dice, el evangelista registra que el último día de la gran fiesta, el día de mayor concurrencia, la fiesta de los tabernáculos. Si usted lee bien el texto, Jesús no fue ninguno de los días, sino fue el último día. Sus hermanos le dijeron a Jesús, hermanos, hijo de María, hijo de José, le dijeron a Jesús, bueno, pero si tú eres el Mesías, ¿por qué no vas y te presentas en las fiestas y haces público tu deidad? Te presentas como lo que tú dices que eres, el Hijo de Dios. Sus hermanos no creían en él, creyeron fue después que resucitó. Y Jesús no fue. Dice que fue el último día, el de mayor concurrencia. La fiesta de los tabernáculos, no se permitía estar ni las mujeres ni los niños, solamente los hombres, solamente los hombres. La nación de Israel vivían en carpas. Ellos, con todo y que tenían sus casas, construían sus carpas fuera de sus casas, en el solar o en el patio de su casa, por decir algo. Y ahí vivían en conmemoración de cómo Jehová en el desierto, como ellos habitaron en carpas y Jehová estaba con ellos en el desierto. Era la fiesta de los tabernáculos. Y los judíos, sacerdotes, Sanedrín, añadieron a las fiestas una ceremonia de la cual no está escrita ni como mandamiento en el Pentateuco en ninguna parte. Eso lo añadieron ellos, donde tomaban, hacían una procesión, el sumo sacerdote adelante, los sacerdotes atrás y los hombres que representaban las tribus iban en procesión con una vasija de oro, una copa de oro, iban al estanque de Siloé, tomaban agua y regresaban otra vez al templo y mezclaban el agua con sangre y la echaban sobre el altar en conmemoración de cómo Jehová Dios les dio agua de la roca mientras estuvieron en el desierto. Jesús se aparece el último día de la gran fiesta, donde hay mayor concurrencia. Y lo que Jesús hizo eso era para lapidarlos, para sacarlos a todos fuera. Estamos hablando de una muchedumbre, gentes. Estamos hablando de puros hombres que habían allí, pase de 5,000 aproximadamente. Y cuando el sumo sacerdote está vaciando el agua sobre el altar, Jesús interrumpe la ceremonia, cosa que ya dije, eso era para llevarlos a la pena capital, ser apedreados, lapidados. Pero a Jesús no le interesó eso. A Jesús le interesó fue el poder anunciar el advenimiento del Espíritu Santo en todos aquellos que creyeran en Él y que tuviesen justicia y tuviesen vida eterna, pues vendría un Espíritu a morar en ellos. Y como Jesús sabía que ellos habían hecho este ceremonial, era en conmemoración, en agradecimiento de que Jehová le dio agua de la roca, Jesús interrumpió la ceremonia y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva que salte para la vida eterna. Yo me imagino a todos mirando, porque Jesús se interrumpe y miraron a Jesús todos. El mensaje de Jesús fue este. Eso fue lo que Juan escribió, o lo que el evangelista escribió, y después lo entendió, dijo, y esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él.
Lo entendió fue después. Y esto decía, o sea, cuando habla del río, ríos de agua viva, plural, porque son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros, y río, porque el río tiene una característica que nunca se estanca, siempre está fluyendo, fluyendo, fluyendo. El Espíritu Santo no viene a estancarse en nuestra vida. Y el evangelista después lo entiende y escribe, ya entendí. ¡Ping! Se le prende el bombillo. Esto decía del Espíritu Santo que iban de recibir los que creyeran en él. O sea, el mensaje de Jesús está claro en el que está escrito, aunque se escribió una síntesis del asunto, pero ahí está claro el mensaje. Abre la cáscara y saca la semilla que está allí para que salga un buen árbol y dé bastante fruto. Esto indica el mensaje, prolifera el mensaje que está ahí adentro. Quiebra el frasco de alabastro para que salga el perfume y entiendes el mensaje, escudriña, investiga. Lo que Jesús quiso decir fue, ese hombre le está dando a ustedes y está conmemorando como Jehová Dios o mi Padre les dio agua a ustedes de la roca mientras estuvieran en el desierto. Pero él está haciendo dicha conmemoración con un agua que está estancada en Siloé, en el estanque de Siloé. Esa agua está estancada. Él está yendo, ustedes están yendo con él, van, toman el agua y regresan y echan allí. Y están conmemorando, repito, como Jehová Dios, como mi Padre les dio a ustedes agua de la roca mientras estuvieron en el desierto. Lo que ustedes no saben es que la roca está aquí, que soy yo. Ustedes, el que venga a mí y beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. O sea, cuando dice que beba del agua que yo le daré, ese Espíritu Santo que está en ustedes, y ustedes le dan el lugar que le corresponde y caminan una vida en el Espíritu y entienden a la persona del Espíritu y conocen el valor, el costo y el precio del Espíritu Santo en ustedes, cuánto esto vale, y le dan el lugar que le pertenece, ustedes no van a tener sed de nada. No van a tener necesidad de nada, ni van a vivir angustiados, ni llenos de temores, ni de dudas, ni de ansiedades, ni enfermos, ni van a vivir una vida en escasez en ningún área, Porque ese Espíritu va a fluir, los va a guiar, los va a dirigir, los va a enseñar, los va a instruir, los va a corregir, los va a sanar, va a mantener su cuerpo sano, perfectamente sano, que es lo que dice el texto. Pablo lo entendió. Porque si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos mora en vosotros, ese espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Pablo no dijo resucitará vuestros cuerpos muertos. No está hablando de la resurrección. Dice vivificará vuestros cuerpos mortales. Lo que quiso decir es mantendrá ese cuerpo que no está exento a la enfermedad y que por causa de cualquier enfermedad puede morir. Lo mantendrá en perfecta salud para que Dios cumpla en ti su propósito eterno por el Espíritu que mora en ti. Entonces el que venga a mí y beba de esta agua no tendrá sed jamás, sino que disfrutará de una salvación, soteria, justificación, santificación, preservación, liberación de la muerte física, espiritual, liberación de la miseria, liberación de la enfermedad, salvación y liberación de los temores, de las dudas, de las ansiedades, de las angustias, de las preocupaciones. Eso es salvación. Y no solamente de usted disfrutará de eso, sino que de usted emanará eso. Habrá una implosión y de usted saltará un poder y la gente podrá ver en usted su presencia, la presencia de Dios por el Espíritu en usted. Podrá ver en su rostro la gloria de Dios en usted. Podrá ver en usted que en ti mora el que tiene la solución para el mundo que se está perdiendo, para un mundo que está enfermo. La gente querrá ser como tú. Cada vez que te vean te van a ver con una sonrisa. Con una sonrisa. No una sonrisa de payaso, con una máscara hipócrita que ante un mundo sonríe, pero por dentro estás vacío, lleno de pecado, de pudredumbre, de mentira, de engaño, de temores, de dudas, de ansiedades. No, sino que tu sonrisa es una sonrisa que sales, que se exterioriza y que demuestra lo que en el interior está, ese espíritu. A Jesús no le importó el que de allí lo apedreasen con tal de anunciar al Espíritu Santo. Porque Pablo dice, la roca de la cual todos bebimos en el desierto es Cristo. Es Cristo.
Jesús lo dijo y lo anunció. Él está dando agua de un estanque, un agua estancada que no produce vida, no tiene oxígeno, más el agua que yo le estoy. Porque ustedes están haciendo un ceremonial en conmemoración a que mi padre les dio agua de la roca. Pero aquí está la roca, yo soy la roca. Pablo dice, la roca es Cristo, yo soy la roca. Vengan a mí y beban de mí. Eso era para apedrearlo. Entonces el que escribe dice, wow, entendí. Esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. ¿Cómo hay tanta gente en la iglesia? Que sí los hay, creyentes que sí creímos, aceptamos el plan de salvación, fuimos sellados por el Espíritu. Esto es, tenemos justicia y tenemos vida eterna y tenemos el Espíritu, pero mira cómo vivimos, angustiados, desesperados, enfermos, inseguros, llenos de temores, de dudas, de ansiedades, de incertidumbre. Llenos de oraciones que no son contestadas, llenos de dudas. Gentes que ya fueron sanas en la cruz del Calvario, porque mi Padre así lo decidió, así lo estableció y lo decretó y lo confirmó. Lo confirmó en la muerte de Jesús y lo secundó en la resurrección. Quedó establecido ya. En la cruz llevó mi enfermedad y en la resurrección se confirmó todo eso. Se consumó todo eso. Consumado es. Hay tanta gente enferma, muriendo. Hogares cristianos, hogares que los dos son cristianos, tienen justicia, tienen vida. Su nombre está escrito en el libro de la vida, tienen los dos el Espíritu y se divorcian. Se divorcian. Atentando en contra del más grande de los diseños de Dios, que es el matrimonio. Atentando en contra del programa de Dios, del comienzo del programa de Dios y la finalidad de su programa. ¿Por qué digo esto? Porque Dios comenzó las cosas con un matrimonio, Adán y Eva, y terminará las cosas con un matrimonio en las bodas del Cordero. Su programa empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Pero yo fácilmente atento en contra de eso. Hombres que tienen justicia, tienen vida, tienen el Espíritu y maltratan a sus esposas moral, física, verbalmente, las humillan. No cumplen con el mandamiento que dice las Escrituras, donde dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Todas esas cosas contristan al Espíritu, apagan al Espíritu. Por eso Pedro dice que tengamos cuidado de que no tengamos problemas o roces con nuestras esposas, o que tengamos problemas en nuestro matrimonio indebidamente, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Se estorban. No hay oración que Dios responda cuando tenemos problemas en el hogar, cuando no le damos el trato que le corresponde a nuestra esposa, cuando hay traición. Cuando siendo cristianos sabemos que tenemos justicia, tenemos vida, tenemos el Espíritu y cometemos actos de premeditación y alevosía, haciendo planes y proyectos para adulterar y engañar y traicionar a la mujer de nuestra juventud que está en nuestra casa. En la iglesia somos muy devotos, levantamos las manos, nos ponemos una careta o una máscara de religión, una comparsa, vivimos de comparsa, disfrazado de religión, levantamos manos, hasta lloramos, aplaudimos, gritos de júbilo, gritos de guerra, Pero ¿cómo estamos en la casa? Con nuestra primera iglesia es el hogar, porque yo siempre he dicho que primero es Dios, después de Dios mi hogar y después del hogar la iglesia. El trato ¿de qué vivo? De apariencia. Totalmente vivimos de apariencia. Todas estas cosas contristan al Espíritu. Ahora, ¿por qué las hago? ¿Por qué vivo en esa forma tan deliberada, tan premeditada? ¿Por qué cometo y a día voy haciéndolo? Porque no conozco el valor y costo y precio del Espíritu. Cuando nosotros hablamos del valor del Espíritu, nos referimos a cálculos.
Presta atención a esto. Es el cuánto podemos pagar por Él. ¿Qué hay en este mundo que valga más? Pon al espíritu en una balanza y pon algo que valga más que el espíritu, que pese más y que se lleve la balanza y que valga la pena de irse por esto que por el espíritu. Que valga la pena de irse por esto que por el espíritu. Ponme algo. Equitativamente, ¿con qué podré comprar el espíritu? ¿Qué podemos poner del otro lado, ya lo dije, de la balanza, que pese más o que pese igual al espíritu? ¿Qué? O sea, aquí está el espíritu, pero ¿por qué me interesa más el pecado que el espíritu? ¿Por qué me interesa más la traición, el engaño? ¿Por qué tan fácil? ¿Por qué tan fácil en mi balanza del lado izquierdo pesa más? En este caso ahí en la imagen del lado derecho, pero vamos a colocar, esta es mi mano derecha aquí en la imagen, en la mano izquierda. Vamos a cambiar la cosa. ¿Por qué pesa más en mi balanza los resentimientos? ¿Por qué tan fácil? ¿Por qué yo no miro al espíritu que está en mí, que cuando cometo un pecado con premeditación, alevosía, hago planes y proyectos que mis motivos incorrectos, Él se contrista? Búsqueme algo que valga más que el espíritu. En la vida no hay. Un hombre intentó comprar el don de Dios en la imposición de manos para recibir al espíritu y fue reprendido por el apóstol Pedro. ¿Cuánto más si intentas poner valores al espíritu en relación a compra y a venta? ¿Cómo fácil vendemos el espíritu por un momento de placer? ¿Cómo fácil más vale más para nosotros un acto de promiscuidad? ¿Cómo para mí vale más un momento detrás de una computadora para estar viendo las porquerías y las pornografías para después irme a masturbar? ¿Cómo para mí vale más los resentimientos? Como yo sé que estoy mal, que sé que estoy pecando, sé que tengo raíces de amargura, que tengo odio, que tengo celo, que tengo rencor, y que eso son cosas que están ajenas a la naturaleza del amor de Dios. Porque cuando usted analiza primera carta a Corintios, el capítulo 13, Pablo le presenta lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser. Pablo te presenta la naturaleza del amor. Pablo te presenta lo que el Espíritu Santo de Dios es. Cómo comienza el fruto y el carácter del Espíritu con el amor. Esa es la base de todo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero como fácilmente yo he hecho eso a un lado y vivo en todo lo contrario, una vida en la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivas, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, giras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, y para usted de contar. Simón quiso comprar al Espíritu. Y Pedro le dijo, perezca contigo el dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad, que es lo que yo le estoy, ahora mismo le digo a las personas, arrepiéntanse del estado en el que ustedes están y rueguen a Dios. Él va a tener misericordia, pero en este caso le dijo Pedro a Simón, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, el motivo, la intención de tu corazón, porque y él de amargura y en presiones de maldad veo que estás. Es una expresión que alegóricamente, Señor, está hablando de que mientras estés en la tierra vas a pasar una vida de sufrimiento hasta que llegues y mueras y vayas al infierno. El rey David, una de las cosas que me impresionó a mí es cuando leí esto, cuando David comete el pecado con Betsabé. David comete el pecado con Betsabé. Él hizo planes, proyectos para pecar. Él alimentó la fornicación que estaba en él, porque eso es lo que le dice el profeta Natán cuando le dijo que había un rey que tenía muchas ovejas, pero que vino alguien a visitarlo y para alimentarlo mandó a buscar la única oveja que tenía y que la quería como una hija,
un tipo, una persona, amigo de él, le quitó la ovejita y la mató y le dio de comer al visitante. Si analizas bien el pasaje, a David no lo visitó nadie. Del visitante que está hablando el profeta es la fornicación, el cual la alimentó con la única ovejita que tenía Urías, que era Betsabé, teniendo tanta mujer en el palacio. Premeditó, hizo planes y proyectos. Cuando David entendió el mal que fue confrontado por el profeta, se vistió de cilicio y lamentó mucho. Su hijo enfermó, consecuencia se murió. Pero en medio de su oración, David no le dijo a Dios: no me quites el trono, no me quites el cetro, no me quites la corona, no me quites el reinado, que tanto vale. Porque usted está leyéndolo en la Biblia, pero vaya a los tiempos de David y equitativamente calcule cuánto costaba el trono, el cetro, la corona y el reinado en la cual David estaba. No hay dólar, euros, ni barras de oro con que pagar todo eso. Y David no dijo: no quites de mí el trono, el cetro, la corona, el reinado. Lo que David le rogó a Dios fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira el valor que tenía el Espíritu para David, que no lo comparó con el trono, el cetro, la corona y el reinado. No le importó esto, cosa que sí le importó a Saúl, porque a Saúl tuvo competencias con David porque le interesaba el trono, el cetro, la corona y el reinado. ¿Qué espíritu? Nada. A David le interesó fue el Espíritu. Por eso Saúl murió como murió, por darle importancia y la ubicación que se merece el Espíritu de nosotros, la honra que se merece. Pues David no. David dijo: Señor, el trono, el reinado ni el cetro tienen sentido para mí si tu Espíritu no está allí. Si tu Espíritu no está, nada, esto no tiene valor, nada de esto sirve, nada de esto vale. Por eso Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, el Señor, aquí nadie se mueve. Que voy a enviar un ángel, no me interesa un ángel, tu presencia es lo que me da seguridad. La presencia de Dios es lo que a nosotros nos da seguridad. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros, en que en cualquier circunstancia va a emanar, va a hacer una implosión en ti para producir sanidad interna, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, de cualquier tipo de enfermedad que quiera invadir tu cuerpo, lo sana. Sí. Un fuego expura la enfermedad, como el sistema inmunológico mayor que tenemos en nosotros. Ese ser que activa el sistema inmunológico en nosotros es el Espíritu Santo. La vida de Dios en nosotros, la justicia y la vida de Dios en nosotros y el Espíritu que está en nosotros. Así. La presencia de Dios es lo que importa acá. ¿Cuánto vale para ti el Espíritu Santo? ¿Qué valor tiene para ti? Eso es lo que tenemos que sentarnos. Como a mí se me presentan oportunidades para pecar y me las quedo mirando y no me dejan de llamar la atención. Miro a mi izquierda, pero después miro a mi derecha, que es el Espíritu, y digo: no. Después pongo mi mirada al frente, y pongo mi mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, el cual hay grandes cosas que va a hacer conmigo por el Espíritu que está en mí. Hay un mundo grande que me espera, hay una gloria grande que me espera, hay una presencia, hay un mundo que va a ser bendecido a través de este ministerio, de este canal de bendición. Yo me he propuesto hacer un vaso de honra, no de deshonra. Vaso para ser usado por Dios. Hay una necesidad fuera y Dios la va a cubrir a través de nosotros, de la manifestación del Espíritu que está en nosotros, la presencia del Espíritu que está en nosotros. La sombra nuestra va a sanar a los enfermos. La gente que toque va a ser sana, así sana. Vamos a ungir los pañuelos y van a ser sanados. Vamos a decir una palabra y la palabra va a ir sana. Oiga, yo no soy profeta. Solo te estoy diciendo lo que la Biblia, el pensamiento de Dios, de lo que está escrito en la Biblia, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por el Espíritu que está en nosotros.
Eso está allí. Un espíritu que está atado, apagado y contristado por nuestras actitudes negativas, nuestros motivos incorrectos. Tú sabes en lo que estás y que tienes que salir. Tú sabes en lo que estás y que tienes que abandonar y que tienes que dejar. Yo decía en un pensamiento que escribí que unos problemas, cuando no se resuelven a tiempo, pasan a ser crisis, como los focos infecciosos pasan a ser una metástasis, una septicemia. Así igual es el pecado. Cuando no tratamos a tiempo, se convierte en un monstruo que al final de la jornada nos va a destruir por completo. Y di el consejo, como me lo dijo un día Dios, a mí el Señor Jesús por el Espíritu me lo dijo a mí me lo dijo. Pero te estoy hablando porque me lo dijo a mí. Me dijo, no seas galante con el diablo, ni enamores el pecado. No seas galante con el diablo, ni enamores el pecado. Tienes en ti un ser que se llama Espíritu Santo, el cual tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Y tienes una mujer en tu casa, el cual te he dado y que tienes que aprender a respetar. Para las mujeres del fuera, tú tienes que ser un hombre honroso, educado, pero la galantería es para tu esposa, la que tienes en casa. Para las que están afuera, la amabilidad. Aprendí eso de Dios. ¿Cuánto vale para mí el Espíritu? ¿Hay algo en el mundo el cual me pueda desviar? Nunca se me olvida una palabra que Jesús me dijo por el Espíritu. Todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Ofertas como tentación. Repito, todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. José, me dijo Jesús, por el Espíritu, cuando Satanás me ofreció a mí los reinos de este mundo, yo me lo quedé mirando e incliné mi rostro y pensé y dije, si este animal me está ofreciendo los reinos, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? ¡Wow! Más bien, las ofertas que él me presentó en la tentación midieron el nivel de gloria. Bruto, es un animal, se equivocó en la tentación, midieron el nivel de gloria a la que mi Padre me quería llevar. José y yo, Señor, mira dónde estoy, sentado a la diestra de mi Padre. Miro así y mi Padre está a mi izquierda y yo estoy a su derecha, con toda autoridad, poder, dominio, señorío. Soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves. ¿Y tú sabes qué significa llaves, José? Sí, Señor, me lo enseñaste alegóricamente, autoridad. Tengo la autoridad del Hades y de la muerte. Yo te di a ti esa autoridad. Acuérdate, no se te olvide nunca que yo te constituí maestro de mi palabra. Eres mi hijo, porque a los que creyeron en mi nombre, en este plan de salvación, pasaron a ser hijos de mi Padre. Eres mi hermano. Y a ti te di las llaves del reino. Las llaves del reino. Y todo lo que a lo que tú le des lugar en esta vida, tendrá lugar. Y todo lo que tú no le des lugar, no tendrá lugar. Porque eso ya lo determinó mi Padre en el cielo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Jamás pueden. La palabra puerta significa, representa el poder satánico, las tinieblas, la muerte, la enfermedad. Todo lo que tenga que ver con Satanás, con las tinieblas. Puertas. Pero ¿por qué Dios pone en contraste a las puertas? Le pone las llaves y las llaves las puertas. Porque Satanás te puede cerrar todas las puertas que quieras. Tú tienes las llaves para abrirlas. Que Él cierre todas las puertas que quiera. Con la autoridad que te he dado, en la palabra, en la fe, en la palabra que te di, va a desatar el poder del Espíritu y va a haber resultado. Y vas a vivir una vida de victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo.
Los problemas no van a dejar de venir, las tentaciones no van a dejar de venir, los ataques no van a dejar de venir, porque estás afectando a las tinieblas. Hay ataques, enfermedades, problemas, pruebas, tentaciones, problemas económicos a veces difíciles. Todo eso tiene que ver con las puertas que se cerraron, pero tienen las llaves para abrirlas. Se abrirán. Pero todo eso se da por el poder de mi espíritu como agente, por los tres elementos que son la fe, la palabra y la autoridad, el cual está fundamentado en un gran piso que es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué valor tú le estás dando al espíritu? ¿Cuánto vales para ti el espíritu? Costo. Cuando nos referimos al costo del espíritu es relativo a la entrega de un hombre en el más grande de los sufrimientos para poder hacer de nosotros la morada del espíritu. Esto costó clavos, corona, flagelaciones, heridas, torturas, cargar un madero, un vía crucis, que todo comenzó desde un Getsemaní hasta la cruz, 6 horas guindando en una cruz. Muerte se echó en el infierno. Jesús dijo: no se turbe vuestros corazones. Oiga el mensaje que está acá, que lo hemos ignorado, lo hemos leído, su nombre gloria, y fuerte el aplauso para el Señor. Y pasamos por encima porque leemos Biblia, porque somos buenos para leer, pero no estudiamos las Escrituras. Jesús dijo: no se turbe vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, óigame, casa, esta expresión no se lo olvide, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, ya la casa está, según yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. De estas expresiones que salieron de los labios de Jesús hay mucho que aprender. ¿Tiene esto que ver con el Espíritu? Por favor, presta atención. Porque cuando nosotros nos imaginamos que cuando dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay, nosotros nos imaginamos que en el cielo hay casitas construidas, preparando para que los evangélicos vayan a vivir allá. Y resulta que la Biblia en ninguna parte dice que nosotros vamos a vivir en el cielo. Nosotros vamos para el cielo por 7 años, donde se van a dar una serie de acontecimientos en relación de Cristo con la iglesia, que son el bimá de Cristo, el tribunal de la iglesia, tribunal de Cristo, donde va a ser juzgada la iglesia, los galardones, las bodas del Cordero, acontecimientos que se van a dar allá, las cenas del Cordero y las fiestas de las bodas, que es el milenio. Pero son 3 años que vamos a estar, 7 años que vamos a estar arriba, mientras sean los 7 años de gran tribulación. Después de eso, nosotros vendremos a la tierra a reinar con Cristo 1000 años. Eso es lo que dice la Biblia, 1000 años. Y después de estos 1000 años seremos otra vez levantados. Y dice que escribe: no vi cielo ni vi tierra, sino vi cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra dejaron de ser. Y vi cielo nuevo y tierra nueva. Y aquí la palabra nueva es un término en griego que no tiene que ver con reestructuración, sino con algo que nunca ha existido. Y sobre esa tierra nueva descenderá la nueva Jerusalén, y ahí y es ahí donde va a estar la morada de Dios con los hombres. O sea que la iglesia o el hombre fue hecho para ser terrenal, no celestial. Celestial son los ángeles, el hombre fue hecho para ser terrenal. Dios lo que quiere hacer con la iglesia es lo que comenzó a hacer con Adán. Adán se lo echó a perder, Cristo se lo compuso. Resácase de la cabeza que en el cielo hay casitas donde usted va a vivir. Es bíblico, no es escritural. Es como cuando usted dice: hermano, cuando los palotes partió con el Señor, Él está en la presencia de Dios. No, nadie está en el cielo. Ahorita nadie está en el cielo. Lo único que está en el cielo es Cristo. Más nadie. Jesús lo dijo bien claro. Nadie está en el cielo. Nadie ha subido al cielo ni nadie ha venido al cielo, solamente el Hijo del Hombre. ¿Por dónde se fue Elías? ¿Por dónde se fue? No, y eso lo vamos a explicar después, que yo se lo puedo demostrar a usted por la palabra, que ellos vieron muerte, Lo dice la Biblia. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos lo que hacen es que leen Biblia, no estudian las Escrituras. Pero Enoc y Elías vieron muerte, como Moisés vio muerte. Es necesario que se cumpla el principio, que el hombre muere una sola vez después del juicio. Punto. Tiene que pasar por la muerte, tanatos, separación. Cuando se sale el espíritu del alma, del cuerpo, eso es muerte. Punto. Se produjo muerte. Entonces no es que usted se murió y se fue para el cielo, porque si usted se muere y se va para el cielo, de una vez, ¿a quién viene a buscar a Cristo en el arrebatamiento de la iglesia? Y todos estamos arriba. A menos que Cristo diga: muchachos, para abajo que los voy a buscar. Cuando usted se muere, usted se va para el seno de Abraham, la parte superior donde estaba Lázaro,
En la parte inferior estaba el rico, es el lugar de tormento, donde están los que mueren sin Cristo, y en la seno de Abraham están los que mueren con Cristo. Ahora, de estas expresiones que salieron de los labios de Jesús hay mucho que aprender. El término morada que se menciona en el pasaje tiene que ver con la universal, tiene que ver con lo universal en relación a la paternidad de Dios. Vuelvo a repetir, morada, ese término que se menciona en el pasaje tiene que ver con lo universal en relación a la paternidad de Dios. Morada, en su más amplio concepto, está relacionado con el regazo, la cobertura, el abrigo paternal que emana de Dios por causa de su amor. Hemos entendido el término morada como casas edificadas que Dios tiene preparadas en el cielo para ser habitadas por sus hijos. Esta posición es totalmente falsa por la razón que la frase voy pues a preparar lugar para vosotros, que está en el mismo pasaje en ilación y que encierra un pensamiento, presenta un contraste con lo antes dicho, por la razón de que si Dios ya tiene las casas y en ellas hay muchas moradas, entonces ¿qué lugar va a preparar Jesús? Esto da pie para entender que el término casa y morada que aparece en el pasaje antes mencionado tiene un sentido alegórico con principios espirituales. Por igual, la frase voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa frase voy pues a preparar lugar para vosotros en el sentido cultural alegórico, centrándose en el término lugar, es una palabra que en lo jurídico significa derecho, autoridad, legalidad, propiedad, asignación, posición, delegación, potestad. Por lo que determina que a donde Jesús fue a preparar lugar para nosotros fue en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar. Y a causa de su muerte y resurrección nos dio la potestad en la fe de ser hechos hijos de Dios, colocándonos en la posición y lugar donde Él está. ¿Cómo lo que Jesús quiso decir? En adición a esta verdad que acabamos de presentar o que acabo de presentar, podemos entender otra verdad en relación al sacrificio de Cristo y al Espíritu. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya a preparar lugar, porque si no me fuese a preparar lugar, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuese y preparo un lugar, yo se los puedo enviar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede venir a morar en ustedes si ustedes no tienen justicia y tienen vida. Esto va a pasar lo mismo con la gente del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía hacia la obra y se iba, no moraba en ellos. Por eso el Padre le dice a Juan el Bautista, en quien vea descender el Espíritu Santo y permanezca en él. Porque en la primera persona que el Espíritu Santo permaneció fue en Jesús, y después en la iglesia. Cuando te habla de las tres dispensaciones o las dispensaciones del Espíritu Santo de Dios en el mundo, vas a entender mejor esto. Ahora, el Espíritu Santo, acuérdense lo que le dije, cuando hablamos de Jehová Dios, es Dios por nosotros. Cuando hablamos del Hijo, hablamos de Dios con nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios en nosotros. Repito, cuando hablamos de Jehová Dios, el Padre, hablamos de Dios por nosotros. Cuando hablamos del Hijo, hablamos de Dios con nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios en nosotros. Jesús fue y preparó lugar. Dice, si yo no me fuese, no vendría. Si no me fuese a preparar lugar. Pero si yo voy y les preparo lugar, entonces el Espíritu Santo puede venir a morar en ustedes. Ahora podemos entender, según lo que analizamos, que las moradas del Espíritu en nosotros costó sangre, sufrimiento, padecimiento, tortura, corona, espinas, clavos, burlas, trompadas, flagelaciones, el cargar una cruz más de 1 kilómetro afuera de Jerusalén, el estar guindando sobre una cruz 6 horas, costó el abandono de Dios en la cruz del Calvario, porque Dios abandonó a su Hijo en la cruz,
costó el que Dios lo hiciera maldición, el que Dios hiciera de Jesús el germen del pecado, costó la ascensión al infierno, el que Dios enviara a Jesús al infierno, costó el abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo eso costó para que el Espíritu Santo viniese a morar en ti. Costó clavos, las flagelaciones, las trompadas que cayeron en la humanidad de un hombre llamado Jesús, inocente. Todo lo que él tuvo que hacer para que el Espíritu Santo morase en ti. O sea que cuando yo hago planes y proyectos para pecar, y que con lo que hago cometo actos de profanación, de traición y sacrilegio en contra del templo del Espíritu, no me importa el motivo que tenga para pecar, sino que yo hago planes y proyectos para pecar, con estas acciones apago el espíritu, contristo al espíritu, es porque yo no tengo sentido, o porque no me he puesto a estudiar el valor y el costo del Espíritu Santo. ¿Cuánto tuvo un hombre que sufrir en relación al costo? Que se pagó un precio, de que él pagó, él llevó, él tuvo que hacer todo esto. Pero como los clavos no traspasaron mi mano, yo tuve un accidente en Venezuela con un esmeril, donde me corté la parte de la rodilla izquierda, una brecha como de 10 centímetros aproximadamente, profunda. Venezuela en la crisis, estoy hablando de 2018, en la crisis que comenzó, fui al hospital, no había suturación, no había para suturar, no había nada. 2 días después tuve que irme a Costa Rica, a una actividad que tenía allá, y llegué a Costa Rica y el dolor era intenso porque en eso estaba abierto. Ya tenía síntomas en la ingle del dolor, ya no podía fincar el pie. Y el pastor me dijo: maestro, ¿usted por qué está cojeando? Y le mostré la herida y vio esa herida abierta. Había un médico venezolano allí, una médico, no una médica, una médico venezolano allí. Me vio el pie, me dijo: maestro, el tipo de color que tiene su piel, ya usted va para una gangrena. Hay que suturarle, hay que hacerle una incisión, quitarle esa carne podrida que tiene allí mala. Ya hay un foco infeccioso, maestro, y eso hay que darle a tiempo. Le dije: ¿en qué hospital usted está? Yo puedo ir mañana. No, mañana no es, ya que vamos a hacer eso. Y habilitó la oficina del pastor como un consultorio, salió y compró todo lo necesario para la sutura, pero como eso estaba infectado, no agarró ningún tipo de anestesia y me tuvo que suturar en carne viva. Más de 20 puntos, 10 por dentro y 10 por fuera, aproximadamente. Cuando esa mujer intentó ponerme la anestesia, no me agarró. Y me dijo: aguante, porque tengo que hacer una incisión, cortar para sacar la carne podrida y volver a cerrar. En carne viva. Lloré mucho. Apreté mis dientes con un trapo, mordí un trapo fuerte, sentí como las dilataciones de mi corazón se aceleraban, mis lágrimas corrían. Fue duro aquello. Cuando hice la incisión, después digo: vamos a suturar, ahora a coser, y empezó a meter aquella pequeña aguja como un gancho sobre la carne viva dentro, en la incisión, porque cortó más. Los primeros puntos fueron los de adentro, los interiores, después el exterior.
cuando fue cosiendo, cada punzada que me daba, sentí un dolor tan fuerte como usted no tiene una idea. Y cerré mis ojos y empecé a llorar. Y lloré, y lloré. Y me dice la doctora, le duele mucho, que está llorando con mucha fuerza, con mucha pasión, está llorando, le duele mucho, maestro. Digo, no, sí me duele, pero no tanto como le dolería los clavos a mi Jesús en la cruz del Calvario cuando traspasaron su mano. Sí me duele, pero no tanto como aquellos 120 latigazos que cayeron en la humanidad de Jesús y que fueron flagelados por verdugos, gente especializada en la materia, que una mente cauterizada, y cuando tiraban el látigo alaban y traían el pedazo de hueso, de carne, porque los flagelos, los látigos tenían en la punta pedazos de metal, de hueso, cuando caían en la humanidad, que alaban, rasgaban la carne. Me duele, pero no me duele tanto como aquella corona de espinas que clavaron sobre sus cuero cabelludo, una parte más sensible del ser humano, y era como especie de un casco, porque dice que cuando golpeaban la corona con una madera o con una vara sobre la corona, golpeaban y hundían más las espinas. Y que a Jesús le pudieron haber quitado la corona muchas veces se la pudieron haber puesta para quitarle la vestidura. Sí me duele, pero no me duele tanto como después de ser flagelado, de haberme dado trompada. La corona de espinas, cargaron madero que pesa 70 kilos a la salida de la ciudad, a 1 kilómetro aproximadamente, donde un hombre tuvo que ayudarme. No fue que él cargó el madero, no, él me ayudó por una punta y yo por la otra. Sí me duele, pero no me duele tanto como cuando llegué al Gólgota, el monte del cráneo de la calavera, y abrí mis brazos para que me clavaran. Sí me duele, pero no me duele tanto como cuando clavaron a mi Jesús. Sí me duele, pero no me duele tanto cuando levantaron la cruz y quedó guindado sobre los clavos, y que tenía que subirse, respirar, porque a causa de la inflación de los pulmones, los músculos se contraen, el dolor era más fuerte. Y para evitar el dolor tenía que subir, respirar, botar y caer, subir, respirar, botar y caer. 6 horas. Y lloré mucho, porque si esos pequeños 20 veces que me hicieron los puntos con una pequeña aguja me dolía tanto, cuanto más Jesús, que además para darme justicia, para darme vida, lo hizo para darme el Espíritu. Pero fácil lo vendo por un plato de lentejas. ¿Cuánto se pagó? Sangre, heridas, clavos, torturaciones. Y si vamos al precio, tiene que ver con quebrantamiento, abnegación, entrega, renuncia, devoción, abnegación, consagración, que nos conduce a la comunión y la intimidad. Que nos toca ahora a nosotros pagar un precio. Que entiendo que no es fácil decirle no a lo que mi carne quiere, pero cuando yo veo al Espíritu, me doy cuenta que no vale la pena lo que me ofrece el mundo ni el diablo, en comparación a lo que el Espíritu Santo de Dios es, en comparación a todo lo que un hombre tuvo que hacer para dármelo. Señor, vivir en contraste a estas virtudes. ¿A contraste a qué? Al quebrantamiento, a la abnegación, a la entrega, a la renuncia, a la devoción, a la abnegación, a la consagración. Es contristar, apagar y apostatar en contra del Espíritu, cercenando la manifestación de su presencia en nosotros. Esto está revelado en la carta que escribe el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, del verso 19 al 22, dice: no apaguéis el Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pablo dice, dejó escrito en Efesios 4, 29, 32, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonando, que no haya resentimiento unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En contraste a todo esto está el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto, el carácter de Dios, el fruto del Espíritu manifestado en nosotros, vivido en nosotros, que emane de nosotros, que se apropie de nosotros, que nosotros seamos, que el amor forme parte de nuestro ser, que el amor forme parte de nuestro ser, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Seamos nosotros mismos, que eso emane de nosotros y que no haya lugar para ningún tipo de resentimiento, raíces de amargura, odio, maldicencia, ningún tipo de pecado, ni para el engaño, ni para estar preparando y haciendo planes y proyectos para pecar. Entonces, cuando nosotros podemos decir, wow, tenemos el Espíritu libre para correr como ríos y llevar a cabo todo lo que Él quiera hacer en nosotros. Por eso es que fácil pecamos, porque estas cosas no se conocen en nuestra congregación. En nuestro próximo estudio voy a seguir hablando acerca de la persona del Espíritu. Voy a demostrar en el próximo estudio cómo Dios, mire, el Elohim, eso es mentira, que Dios hizo el mundo, que creó al mundo, eso es mentira. Eso no es bíblico ni es escritural, pero tienes que escuchar el mensaje que viene ahora, después de este. El Elohim, la creación, se le atribuye a Dios, pero Dios no hizo los mundos. Y lo voy a explicar a usted por la palabra, ¿ok? En nuestro próximo estudio. Primero, ore por mí, por favor. Interceda. Segundo, comparte este mensaje. Tercero, mis hijos, agradecería el que pueda aportar una ofrenda para este ministerio. Ahí está el correo, josén77, bricenoa77 @gmail.com. A través del correo pregunte, maestro, ¿cómo le podemos ofrendar? De donde usted esté lo puede hacer, ya lo han hecho. O por el teléfono 786-604-3352. 786-604-3352. Anote ese número, tome nota de ese número que está lleno de caracteres y métase en un programa que se llama Telegram y búsquenme y mándenme un mensaje para que usted forme parte del grupo de Telegram que vienen cosas grandes, ¿ok? Bueno, mis hijos, se les pide el maestro del diseño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.